tardes, mi nombre es Rosalba Murillo de Forero, estudiante de Derecho del sexto semestre. La materia es Derecho Internacional Público. Módulo 2, pertenezco al grupo número 1. Entre los puntos del tema a tratar de los autores clásicos del derecho internacional, y entre sus puntos se hace mención a los precursores clásicos del derecho internacional: origen, evolución histórica del derecho internacional, relación del derecho internacional, sus teorías dualistas y monistas, supremacía del derecho internacional, supremacía del derecho interno y, por último, normativa internacional y particularidad de la normativa. El primer punto, precursores clásicos del derecho internacional. Podemos hacer mención destacando algunos representantes más importantes, como son los cuales fueron Paul Faucilli, Fermín Toro, Kelsen, Carlos Calvo, Manuel Francisco Mármol, Fermín Toro, entre otros. Entre sus precursores tenemos a San Agustín, quien nació en el año 354, personaje dotado de gran imaginación e inteligencia, el cual se destacó en el estudio de las letras, la literatura, especialmente las formas clásicas, y poseía grandes. Santo Tomás de Aquino nació en el año 1225 y escribió gran cantidad de trabajos. Otro de estos precursores fue Bartolo de Sassoferrato, quien nace en el año 1323. Fue profesor italiano de Derecho, un jurista prominente de la Edad Media, También es autor de gran cantidad de tratados y desarrolló preceptos legales que se convirtieron en parte importante del derecho civil. Nicolás Maquiavelo nació en el año 1469. Fue un diplomático de desarrollo público, escritor italiano. A este personaje se le atribuye la frase muy conocida que el fin justifica uno de los más notables el segundo punto, el origen y evolución histórica del derecho internacional. En la era cristiana, en Mesopotamia, 100 años antes de Cristo, se llevó a cabo el Tratado de Bonfilia, el cual era de la inviolabilidad de las leyes. Para 1291 a.C. se llevó a cabo el Tratado de Paz Perpetua entre alianza entre Egipto y el reino hitita. En China, 500 años antes de Cristo, fue el primer país que inicia relaciones diplomáticas. China. En India, 100 años antes de Cristo, con el Código de Manu, surgen formas para anular prácticas de guerra.
y en Judea, se dice que fue la raíz del pacifismo moderno. Para la Edad Antigua se hace mención que hubo gran desarrollo del derecho en los imperios de Grecia y Roma. Durante estos imperios surgieron instituciones que son vestigios del derecho internacional. En Grecia se desarrollan las instituciones proxenias y los anfictonias y las líneas helénicas y las cruzadas. Las proxemias son instituciones que le brindan derechos de protección a los extranjeros. Son el origen de las anfictonias. Son reuniones periódicas que nacen en las relaciones griegas para determinar temas de cuestiones de interés para ellos. Las ligas helénicas fueron constituidas para aprovechar las relaciones helénicas medio político entre las naciones griegas. Las cruzadas trataban de regular de intercambio comercial. En Roma se lleva a cabo dos instituciones de gran importancia, como son el ius juris, que se conoce como derecho de gente, y el ius ofidenti en la posición transitoria. Para la Edad Media se acota que fue una de las épocas más oscuras vividas por la humanidad, ya que predominaba el feudalismo, donde el Papa era el mayor feudal. En la Edad Moderna trajo un giro para la revolución del derecho internacional. Inicialmente se da fin a la guerra de 30 años de esta época importante. Para 1648, en esta edad, se lleva a cabo el Tratado de Westfalia. A través de él concluye el feudalismo, dando paso al capitalismo. Se impulsan las actividades diplomáticas y se desarrolla notablemente. Para los años 1789 se lleva a cabo la Revolución Francesa, dándose inicio al movimiento. En el año 1810, en Caracas, se inicia la Revolución Americana. Para 1823, por James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, se deja llevar por la doctrina de Monroe, con la intervención de Europa y América. Y uno de estos, el último caso que se da en esta era moderna fue la decesión de 1890. Esta era terminada terminaba en el siglo XIX. La era moderna arranca en el siglo XX. Suceden hechos espectaculares porque los pueblos se convierten por la industrialización en potencia. Nace la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en 1945. Estas
Segunda Guerra Mundial nace la UNO, nace la Interamericana de Justicia. Para 1949 nace la OTAN. Nace la OTAN. En 1969 se da la Convención de Viena, cuyo objetivo es codificar el derecho internacional consuetudinario y tratados y desarrollar progresivamente. Existen varias teorías. Entramos a ver, la primera es la teoría dualista. Esta dice o hace mención por el alemán Karl y establece que el derecho internacional y el derecho interno y el derecho internacional son dos movimientos diferentes, porque proceden de fuentes diferentes y tienen distintos destinatarios. El derecho interno procede del Estado interno, entre los individuos y entre estos y el Estado. Mientras que el derecho internacional dirama de la voluntad de los estados regulando, por lo tanto, las relaciones internacionales. Haciendo una breve conclusión, podemos decir que el derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos totalmente diferentes e independientes y separados. La segunda teoría es la teoría monista. Hace mención que admite que el derecho internacional y el derecho interno constituyen un conjunto único e independiente en virtud del carácter del derecho, es decir, que ambos ordenamientos, mismo sistema jurídico, el cual todos los otros están ligados en una relación dedicada a esta doctrina. Esta doctrina es mucho más internacionalista, más favorable a nivel internacional, porque no hay barreras contra él. Se trata de un sistema más internacional y simplificada del derecho internacional, del derecho interno. ¿Qué es la supremacía del derecho internacional? La supremacía del derecho es la consecuencia primordial. El derecho interno con aplicación dentro del dominio del Estado se encuentra subordinado ante el derecho internacional, ya que éste fija competencia del Estado. La personalidad que tiene el Estado es diferente a la que existe a nivel internacional. ¿Qué es la supremacía del derecho interno? Existe una teoría de la interdependencia que la voluntad del Estado es suficiente para crear el derecho internacional. Por lo tanto, el derecho internacional es una especie de derecho estatal exterior. El último punto que se refiere a la normativa internacional, el derecho internacional público es un conjunto normativo destinado a regular una realidad social que se considera producto de esa realidad social y debe responder en la vida nacional. Debemos entenderlo que es dinámico, quiere decir que se transforma constantemente con la realidad social.
Las particularidades de la sanción en derecho internacional no es solo el derecho de conflictos, sino el de la cooperación y orientado cuando un Estado se interesa en la aplicación de una normativa internacional o cuando un Estado actúa violando la disposición queda alejado de este grupo de cooperación. Cuando un país viola una norma internacional, su imagen queda perjudicada, tomando en cuenta la violación puede ser reducida en los términos económicos, las sanciones, sería la pérdida de la ayuda o dinero que deben emplear para la ayuda, pues en el prestigio de la... Muchísimas gracias por su atención, es todo.